noches. Bienvenidos a la 21ª edición de La Manzana Prohibida. Es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos mediante entrevistas con expertos, ¿no? En un lenguaje que esté al alcance de todos, ¿no? En esta ocasión tenemos a David Lavand, que se desempeña como investigador especializado en la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico de INICTEL UNI, licenciado en Física con honores, magíster en Biofísica y doctor en Ciencias sobre la expresión genética en microgravedad. Además, ha implementado en el Perú el primer microscopio de fluorescencia incorporado dentro de una máquina de microgravedad. Ahora nos contará que él mismo diseñó. También tiene el primer proyecto de construcción de un biosensor en la máquina de microgravedad. Buenas noches, David, bienvenido al programa. Gracias, Víctor, buenas noches. Aquí, pues, contándote un poco de los trabajos que estamos haciendo en la actualidad en el laboratorio y comentándote también los proyectos que tenemos, nacionales como internacionales. No sé si te parece entrar de lleno a, como tu tema tiene que ver con el ADN, tiene que ver con la microgravedad, tal vez podamos comenzar definiendo qué es el ADN, ¿no? Cómo se comporta esta molécula, en términos generales para que la gente pueda entender. Hablar sobre el ADN es un tema sumamente complicado realmente. El ADN es una estructura molecular. Es como imaginémonos a las personas, porque nos entiendan, imaginemos que tenemos dos cuerdas en paralelo y los comienzo a doblar un poco y se forma una hélice, una doble hélice, imaginémonos así. Y que cada punto de esa cuerda, llamemos así, o esa cuerda está formado por pequeñas esferitas, que en este caso vendrían a ser nucleótidos, adenina, guanina y citosina, y que sus complementarios se comienzan a unir. Entonces, de esa manera forman una doble hélice que tiene toda nuestra información genética. Como una escalera, digamos, que está doblada o girada. Entonces, esa es la formación de nuestro ADN. Y la agrupación de estas pequeñas nucleótidos, llamemos así, ¿okay? Forman los genes. ¿Qué sería un gen? Un grupo de nucleótidos, ¿okay? Que tienen toda la información. Y un gen se divide en dos partes. La parte que codifica, que son los exones, y la parte que no codifica, que son los intrones, que es aquel que une, mejor dicho, a dos exones. El intrón une a dos exones. Entonces, el exón es la parte externa. La parte externa, sí, porque viene realmente la parte codificante y la parte no codificante, y luego sigue una parte codificante, o sea, codifica, aquí está el otro codificante, entre estos dos hay una unión, y esa unión es un intrón. O sea, es solamente para formar la estructura. Supongamos que encontremos, o no encontremos, supongamos que se genere una mutación en el intrón, puede ser en el segundo intrón, en el primer intrón, dependiendo en dónde, no pasa nada. O sea, una mutación en la zona intrónica, o sea, no pasa nada con la persona. Pero si la mutación, mejor dicho, un nucleótido o un pequeño conjunto de nucleótidos, ¿ok? Debido a un agente externo, radiación o alguna contaminación, o puede ser el mismo estrés, ¿ok? Se coloque en el exón, en la zona codificante, y ahí sí hay un problema muy serio, porque supongamos que tengamos 50 esferitas, la que llamé inicialmente, que le llamamos nucleótidos, ¿ok? Que esas 50 esferitas me genera una proteína, supongamos, del tejido epitelial, supongamos, ¿ok? Pero ahora imagínate que ingresó unas 5 esferitas más, sería 55, ¿no es cierto? Esferitas, que inicialmente 50 me da tejido epitelial, pero ahora tengo 55, ¿qué me dará? Te dará un problema, o sea, te dará una enfermedad, te dará algo que no lo ha codificado, algo que ya no es para el tejido epitelial, porque ya es distinto. Entonces, para tenerlo claro, dentro de la molécula de ADN está dividida por partes que son los genes. Sí, ya pues su función. Los genes se transcriben, se traducen, primero se transcribe, que es el mensajero, y luego se traduce, que es la proteína,
y una vez que ya está traducida en proteína, ya una función biológica. Ojos claros, ojos oscuros, ojos pardos, eso estamos hablando ya de proteínas. Eso es. La mutación, o sea, mucha gente no sabe qué cosa es la mutación y piensan que si el ADN muta, uno acaba siendo un mutante, como los X-Men. La mutación es una alteración en la zona codificante dentro del gen o dentro del ADN. ¿Okay? Si esta mutación, si es unos cuantos nucleótidos, llamemos así, ¿okay? Ingresa a la parte exónica, por ejemplo, ya se ha mutado, se dice que hay una mutación. O de repente hemos quitado algunos factores de regulación del gen específico, también decimos que hay una mutación. Pero a lo que habías comentado de que, oye, es un mutante, es un X-Men o lo que sea, posiblemente eso sí se va a generar en el proceso de desarrollo embrionario. Por ejemplo, un huevo, imagínate al inicio de un huevo, pues todas las células son idénticas y con el tiempo se comienzan a diferenciar. Entonces, imagínate que hay algo en el desarrollo embrionario antes de diferenciarse, ¿ok? Justo en ese momento de la diferenciación ocurre que este grupo de células que está aquí se va para el otro lado. Pero sí sé que este grupo de células aquí me codifican, por ejemplo, el estómago, el corazón o el ojo, ¿ok? O la cabeza, supongamos, y aparece por acá. Entonces, de repente tendré, pues, una cabeza con un brazo, una mano, pero eso ya es más en el desarrollo embrionario. Claro, ¿cómo saben las células cómo especializarse, no? No tanto, eso tiene que ver más con epigenética. ¿Puedes definir lo que es epigenética? Epigenética es aquel estudio desconocido de la genética, llamémoslo así. Es algo que, por ejemplo, a lo que tú habías comentado, oye, pero ¿por qué esa información se fue por el otro lado? De repente una codificación genética que le indicó que se vaya allá. O, por ejemplo, otro estudio dentro de la epigenética están los splicing alternativos, que es pura teoría. ¿Ok? Entonces, es aquella cosa que estudia las cosas que no puede explicar la genética en sí. La epigenética sucede en el fenotipo, que es lo que se manifiesta, no en el genotipo, que es lo que se hereda pero no se manifiesta. Primero vamos a definir entre genotipo y fenotipo. Entonces, fenotípicamente somos distintos, ¿ok? Pero genotípicamente somos idénticos. O sea, yo te saco una muestra de sangre y te hago un chequeo de todos los genes y me van a decir de repente 50.000. Y me van a decir A, B, C, D, F, G. Entonces a mí me sacan una muestra de sangre, me van a decir 50.000 genes igual que los tuyos y se van a llevar A, B, C, F, G. Eso es lo que ocurre. Pero nos preguntamos si por qué, siendo genotípicamente iguales, por qué somos fenotípicamente distintos. Y yo creo que eso es que tiene que también ver un poco con la epigenética, ¿ok? Y tiene que ver también muchísimo con el medio ambiente, que ya sí se puede entender. La epigenética, en el sentido, tienes un interrogante de no poder explicar lo que ha ocurrido, y el medio ambiente sí. Es interesante porque hubo un caso en la Segunda Guerra Mundial del invierno holandés, le llaman, ¿no? Que cortaron la comida a Holanda y las madres gestantes que sobrevivieron, ¿no?, a la hambruna, tuvieron hijos que de ahí desarrollaron predisposición a la obesidad, al síndrome metabólico, ¿no? Y tiene que ver con la epigenética, ¿no? Porque como tenían muy poca comida, el feto, como que le estaban diciendo, entre comillas, ¿no? Oye, vas a nacer en un mundo donde casi no hay comida, lo mejor es que tú actives un metabolismo de tal manera que un mecanismo de tal manera que puedas tú almacenar todo lo que puedas, porque no vas a tener abundancia, pero a la hora de esos fetos, cuando nacieron y crecieron, tienen problemas de ese tipo, porque al final pasó la guerra y vivieron en un lugar de abundancia, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar. Entonces, ¿y qué hace que realmente la célula, pero la célula es un resultado del comportamiento molecular? ¿Vale? Comportamiento molecular, estamos hablando de comportamiento genético. Es una macromolécula, es un monstruo grande, llamemos así. ¿Ok? Entonces, el por qué, a tu ejemplo que has dado, el por qué
¿Qué pasó? O sea, ¿quién le dijo a la molécula o cómo la molécula sintió eso, la señal, la información, para que a futuro esas células se comporten su manera de defensa, mejor dicho, es coger todos los alimentos que podían encontrar para contrarrestar el problema que iban a tener después? Entonces, es algo increíble, que no se puede explicar. Claro, o sea, tendría que haber un mecanismo, pero actualmente tal vez no se conoce, ¿no? La epigenética justamente es una rama de la ciencia que está, digamos, en boom. Claro, sí, eso es cierto, eso es cierto. Aparecerán nuevos genes, aparecerán nuevas enfermedades debido a estos nuevos genes, y etcétera, etcétera. Entonces, la epigenética va a comenzar a intentar a resolver esas incógnitas. ¿Y qué opinas de la mayoría de gente tiene esta dicotomía, ¿no? Que o es genético o es ambiental, ¿no? Y si es genético, no hay nada que se pueda cambiar. Entramos un poco a filosofía y un poquitín. Entonces, lo que yo creo, por ejemplo, yo soy un ejemplo. Yeah. En el sentido de que si te enteraras mi niñez, mi primaria, mi secundaria, o sea, yo he sido un alumno muy malo, o sea, un alumno que se escapaba de clase, que no quería estudiar para nada, de verdad. En el colegio. En el colegio. De eso, como Einstein. Por ejemplo, mira, te lo digo que cuando se reunieron mis promoción de secundaria, hace 3 años, cuando yo regresé de nuevo a Perú, y se enteraron que era doctor, no me lo creyeron. De verdad, no me lo vieron. Encontré un profesor de secundaria. No, es que tú me estás mintiendo. O sea, todo el mundo me conoce que en primaria, yo con C, antes no había el de 15, 12, 11, habían letras. En secundaria eran puro palitos. Y en física, puro palitos. Y yo entendía la física bien, pero nunca saqué un notón en física. Entonces, si yo hubiese aceptado la teoría de que es genética, pues no hubiese hecho un doctorado. ¿Vale? Lo que yo creo que es más el medio y la relación que hay entre los sistemas, como tú lo comentas. No podemos estudiarlo independientemente solo. No, genéticamente tú estás programado para hacer algo malo, para hacer de esta manera, y yo no creo. Yo creo que es la genética. Por ejemplo, mira, tuvimos un caso de una paciente con cáncer de mama cuando yo llegué aquí, ¿ok? Y el cáncer de mama que esta paciente tenía, ¿ok? Se expresaba una proteína, el sialín, ¿ok? Del ácido siálico, ¿ok? Y esta proteína sialín se anclaba, es una proteína transmembranal. Entonces, cambiaba la polaridad de la membrana celular. Entonces, al cambiar la polaridad de la membrana celular, esa célula ya era distinta. Entonces se comenzó a generar el cáncer. O sea, bueno, el tumor. Tenía un tumor, la mama se comenzaba a tener dura, o un pequeño quiste ya que cada vez era duro, hizo metástasis, o sea, un caso tremendo, ¿ok? Entonces, como nos enteramos que era el sialín, mira, como era el sialín, lo que hicimos es cambiar la polaridad de la membrana con agentes externos, ¿vale? Se cambió la polaridad de la membrana, se cambió. O sea, si nosotros decimos que ya es genético, o sea, el gen dice, oye, voy a estar yo en la membrana celular, ¿ok? Voy a aumentar la cantidad de sialín, voy a cambiar la membrana celular, va a ser otra polaridad. O sea, eso supuestamente está ya grabado ya en el ADN, ¿o no? Pero si nosotros vamos y comenzamos a irradiar con campos electromagnéticos con la finalidad de cambiar la membrana celular, el sistema responde. De tal manera que respondió, alteramos la membrana celular, la hicimos tan igual como al inicio, primario, ¿ok? ¿Y qué hace el gen? Se comienza a inhibir, ¿me dejo entender? O sea, estamos hablando de un agente externo. Puede ser el medio, un agente externo. De una u otra manera, parece que se equilibran los dos. Tanto la información genética como el agente externo llegan a un solo resultado. Ese es un ejemplo. Entonces están el medio que interactúa con el ADN,
¿no? Y claro, y se expresan o no determinadas cuestiones, ¿no? El medio es como si fueran llaves sueltas que van encajando en cerraduras específicas y van activando ciertos programas. Muy bien, estamos ya cerrando la primera parte del programa con David Laván, es experto en genética y la relación entre genética y gravedad. Justamente en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre cómo la gravedad afecta la expresión de los genes.